Dios les bendiga, hermanos. En esta hora doy gracias a Dios por la otra oportunidad más que me da de estar aquí conectada a las redes sociales, donde con el propósito de venir a traer la palabra de Dios para edificar al pueblo, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de los oyentes, cada uno que va a ver este mensaje. Todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Así, hermanos, doy mi nombre porque la vez pasada no di mi nombre. Soy la pastora Verónica Pérez. Estoy en la iglesia Templo La Hermosa, estoy congregada ahí, soy la líder, la pastora de Templo La Hermosa. Es un privilegio, un gozo estar como pastora pastoreando la iglesia Templo La Hermosa. Amo a mis hermanos Templo La Hermosa, los amo mucho y también los extraño mucho, ¿verdad? Por causa de lo que está sucediendo, pues no podemos estar reunidos, pero pronto estaremos reunidos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y Dios los bendiga, hermanos. Así que voy a seguir con un mensaje de la palabra de Dios para honrar a nuestro Dios. Primeramente quiero para darle las gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y ha sido fiel hasta el día de hoy. El Dios que es fiel, Él permanecerá fiel. Amén. Así que bendito Dios y buen Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu puro amor y misericordia. Oh, gracias te damos por la oportunidad que me das nuevamente, Señor, de estar aquí, Señor, para predicar tu palabra, llevar el mensaje, Señor, oh, de vida eterna, Señor, llevar un mensaje, una palabra tuya, Señor, al necesitado, aquel que necesita, Padre. Seas tú, Señor, obrando, seas tú glorificándote, porque tú eres el centro de esta palabra, tú eres el centro de este mensaje de la predicación, Padre. Glorifícate, Padre, enséñanos todas las cosas, Padre, a través de tu palabra, Señor. Seas tú llenándonos del conocimiento y sabiduría, Padre, para el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Así, hermanos, sabemos que la vez pasada estuve hablando acerca del tema en quién estamos confiando, y nuevamente, ¿verdad? Quiero seguir con el tema en quién estamos confiando, porque es indispensable, es necesario que el pueblo de Dios, el cristiano, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, esté en una confianza en Dios a través de estos sucesos que están atemorizando a mucha gente, pero al pueblo de Dios no debe de temer, porque dice la palabra de Dios que no nos turbemos nuestro corazón y tenga miedo, porque el Señor está con nosotros. Dice, confía en mí, así como yo he vencido al mundo, así vosotros podéis vencer al mundo. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos va a libertar. Amén. Aleluya. Así que vamos a seguir, mi hermano, mi querido hermano. Estuvimos hablando acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando pasó el ángel, ¿verdad? Para traer esa plaga, estuvimos viendo que cómo su confianza estaba siendo probada también, aunque había sido para los egipcios, pero ahí estaba también el pueblo de Israel. Y el Señor, a pesar de esas plagas, el Señor estaba probando la confianza. ¿Dónde estaba la confianza? Dios estaba probando la confianza del pueblo. Tal vez fue yo meditaba que tal vez fue una noche larga, muy larga para muchos, como hoy, ¿verdad? Como hoy. Creo que mucho pueblo está temeroso y que se le parece que es muy largo, muy eterno, que va a durar, y empiezan los miedos, empieza la angustia, la preocupación, y
Y recuerde, mi querido hermano, que Dios está probando a su pueblo. Dios tiene el control de todas las cosas. Encomendemos nuestras almas al fiel Creador, al sustentador de todas las cosas, al que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Pongamos nuestra confianza en el Señor. No desmaye, mi querido hermano, sino que siga firme en la esperanza en el Señor. Así que como hoy, ¿verdad? Yo recordaba, ¿verdad? El pueblo de Israel, que fue para ellos, para aquellos que no tenían la confianza en Dios, para aquellos que no tenían la seguridad en la relación con Dios, para aquellos que dudaban, tal vez muchos padres se preguntaban en silencio porque ahí tenían a sus hijos y todavía, si todavía vivían, miraban a su hijo tal vez, ¿verdad? Si respiraba, aquellos que no tenían su confianza puesta en Dios. Es lo que pasa, que cuando no tenemos la confianza en Dios, viene inseguridad, viene mucha preocupación, viene mucha turbación. En un momento perdemos la paz, pero dice el Señor en su palabra, dice que por nada estemos afanosos. En Filipenses dice que por nada estemos afanosos, que vuestras peticiones sean conocidas de la oración en ruego y en acción de gracia. Damos gracias a Dios, debemos de dar gracias a Dios, porque el Señor nos tiene en sus manos y Él no pierde el control ni el dominio de las cosas. Él tiene el dominio de las cosas y tiene el control de nuestras vidas. Amén. Solamente hay que permanecer fieles, mis queridos hermanos, en la fe. Amén. Así que yo meditaba eso, que quería darle un poquito de resumen, que el pueblo de Israel, ¿verdad? Tal vez viendo, ¿verdad?, a sus hijos ahí alrededor de ellos, que si respiraban o no, si seguían vivos o no, ¿verdad? Eso pasa cuando no tienen la confianza en Dios. Ahora les voy a contar un relato bíblico de una situación muy similar a la que se está viviendo hoy, y que prueba el corazón y la confianza de un hombre, de un rey y de un pueblo entero. Amén. La Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Josafat. Josafat era el rey de Israel en ese tiempo. Era un hombre que servía a Dios. Era un hombre que tenía relación con Dios. Sin embargo, en esos días había una gran bonanza entre el pueblo. Y el pueblo tenía riquezas, no tenía problemas. Y yo meditaba que muchas veces las bonanzas, muchas veces es un peligro para la humanidad, porque se apartan de Dios, porque muchas veces al tener tanta bendición, bonanza, riqueza, dinero, muchas veces el pueblo de Dios se aparta de Dios, porque tal vez ha de decir: no necesito a Dios, no necesito esto, no necesito lo otro, pero siempre vamos a necesitar al Todopoderoso en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Oh, yo me gozo con la palabra, mis hermanos. El pueblo de Dios en esta época, cuando Josafat era el rey, estaba bien, todo les iba bien, ¿verdad? La familia, la siembra, el ganado creciendo, todo iba bien. Entonces no había necesidad de Dios, ¿verdad? Como acostumbra mucho el pueblo, ¿verdad? Que cuando viene la bonanza, dice: pues no, tengo todo, tengo comida, tengo vestido, tengo esto, tengo para pagar esto, tengo todo, no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito leer la palabra, no necesito esto. Pero siempre vamos a necesitar tener esa relación íntima con Dios en todo momento, ya sea en abundancia, ya sea en escasez, ya sea en enfermedad, o ya sea estar sanos, como quiera. En todo momento debemos de dar gracias a Dios y buscar su rostro continuamente. Amén, aleluya. Así que quiero compartirles, hablar de este hombre, Josafat, el rey de Israel. Aleluya. Entonces no había necesidad de Dios, ¿verdad?
Esto sucede y se olvidan de Dios, y las personas creen que no necesitan a Dios, como lo decía, porque tienen abiertas todas sus necesidades, porque tienen suplidas todas necesidades, pero cuando cuando nadie lo esperaba, miren lo que le pasó al rey Josafat y al pueblo entero. Vamos allá, segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Vamos a leer ese relato de la Biblia como un ejemplo. Amén. Segunda de Crónicas 20, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros los de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aleluya. Mire, cuando todo estaba en paz y todos vivían tranquilos, dice que se levantaron los hijos de Moab, de Amón y los amonitas. Eran enemigos del pueblo de Dios. 3 ejércitos poderosos se levantaron en contra de los hijos de Dios y vinieron contra ellos. Y entonces el rey le avisaron. Él tuvo temor, dice en el versículo 3. Entonces él tuvo temor. Josafat tuvo temor, el rey tuvo temor, y a pesar de que era un hombre de Dios, que se supone que era el rey que Dios puso y que tenía una relación con Dios y que debería tener una confianza sólida en Dios, y él tuvo miedo, tuvo temor, tuvo miedo. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo miedo Josafat? ¿Por qué tuvo miedo al saber de que venían 3 ejércitos enemigos en contra del pueblo? Una pregunta que me surgió es, ¿por qué tuvo miedo Josafat? Bueno, era un hombre que tenía sentimientos como cualquier otra persona, como tú y como yo. Tuvo temor. El temor es algo natural en las personas, mis queridos hermanos. Y así como Josafat tuvo temor, tal vez cuando se dio cuenta de que se venía una calamidad en el momento. Nosotros también, tú y yo, personas que cuando nos damos cuenta que estamos ante un enemigo invisible, muchos hemos tenido temor en algún momento al saber que venía un ejército enemigo numeroso contra él, contra el pueblo. Josafat vio sus limitaciones, y él pudo darse cuenta que al estar metidos en la prosperidad, en otras cosas, ellos se habían descuidado en tener un ejército grande y poderoso. Usted lo puede leer capítulos anteriores. Y el número de soldados que venían en contra de ellos era muchísimo. 3 ejércitos numerosos. Y se dio cuenta que no tenía los recursos de enfrentar a este enemigo. En el momento que se le avisó, él tuvo temor, tuvo miedo. Amén. Ante una situación difícil,
Y esta noticia llegó de imprevisto. Bueno, tal vez nosotros tuvimos un poco en lo que está aconteciendo. Yo meditaba que tal vez nosotros tuvimos un poco más de tiempo de que nos fueron hablando poco a poco, que en China había el problema, luego en Italia, y luego en España, y luego en Europa, y luego se brincó al continente americano. Hasta que llegó a casa, aquí, un enemigo invisible, Josafat. Dice la Biblia que se humilló. En el versículo 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro. Se humilló Josafat. Mire lo que hizo un hombre que conocía con Dios. Se humilló, pidió consejo a Dios y mire, hizo algo que incluso los cristianos estamos tan desconectados, lo que es el ayuno. Estamos tan desconectados. No solamente el rey dijo, me voy a humillar. No solamente el rey dijo, me voy a humillar. La humillación, ¿qué es la humillación? La humillación es entrar a la presencia de Dios. Es doblar las rodillas, es reconocer la situación, es reconocer los pecados ante Dios, reconocer los descuidos, es buscar socorro, es buscar sabiduría, es tener intimidad con Dios. Esa es humillación. Pero no solo lo hizo él. La humillación es donde tú puedes reconocer tu propia situación. Aleluya. Y no solo él, como digo, no solo él se humilló, no solo él en ayuno, sino que juntamente todo el pueblo se unió, se humillaron y ayunaron. Y empezó a ayunar, sino que le dijo a toda Judá, vamos a humillarnos y ayunar. Mire el versículo 4. Dice, su rostro para consultar a Jehová hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire cómo se empezó a ver un movimiento, porque se dieron cuenta del peligro en el que se iban a enfrentar. Y empezaron a buscar socorro, dice, y obviamente el socorro fue en el lugar exacto. Ahora, ¿quién es tu socorro? ¿A quién socorres? ¿A quién vas? Dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, mi hermano. Y ellos escogieron en el lugar exacto. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Quiero comentarle algo. Me di cuenta por la televisión, ¿verdad? Que uno de esos presidentes del mundo, la mayoría de América, y cada uno de ellos reconocen que necesitan a Dios. Lo dijeron públicamente ante esta situación. Y cada uno de ellos estaba hablando a su nación. Cada uno de ellos estaba hablando a su nación. Necesitamos volver nuestros ojos a Dios. Ellos decían, necesitamos volver nuestros ojos a Dios porque nos hemos separado de Dios. Y yo no pienso y no puedo decir de los que no conocen a Dios, mi hermano. Amén. Porque su vista nunca han estado con Dios. Aleluya. Pero los cristianos, cuando hemos separado nuestros ojos de Dios, tal vez usted no tiene la misma fe que yo.
Pero yo creo que el Dios Todopoderoso, y Él es el único que nos puede sacar de esta situación, porque es la mano de Dios hablando a su pueblo, hablando a la humanidad, hablando al ser humano, para que reconozca y ponga su fe y su confianza solamente en el Hijo de Dios. Está hablando a aquellos que están jugando con el cristianismo. Está hablando a aquellos que se han apartado del Señor, que se vuelvan al Señor. Aleluya. Es el único que nos puede sacar de esta situación y de cualquier otra situación. Y fortalecernos en medio de este caos, mis hermanos. Oremos. Busquemos a Dios, pidamos a nuestro Dios por el mundo entero, hermanos. Así hicieron los del pueblo de Dios. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Señor, socórrenos. Todo mundo reconocía. Fíjese, me impactaba a mí esos presidentes, reconociendo en el momento de que necesitaban volver sus ojos, su confianza, su fe en Dios, que se han separado de Dios. Aleluya. Todo el mundo reconocía en ese tiempo que necesitaban la ayuda, la intervención de Dios. Hoy mucha gente está temerosa, mi hermano, aún incluso cristianos. Gente temerosa, y es un tiempo precioso para alabar a Dios. Pero necesitas tú realmente tener esa convicción de que a pesar de lo que está pasando, a pesar de estos acontecimientos, de esos sucesos, de estos caos, ¿verdad? Necesitas el pueblo de Dios tener esa convicción, realmente tener esa convicción, esa fe y esa confianza en el Todopoderoso. Hoy nadie sabe qué hacer ante este enemigo invisible. No sabemos si la persona con la que pudiéramos estar hablando o pudiéramos estar platicando, con la que estamos platicando tiene el virus. Vas a la tienda, andas en el trabajo, nos movemos así, ¿verdad? Aunque nos han pedido, ¿verdad? Como las leyes terrenales fueron instituidas por Dios. Y debemos de respetar las leyes terrenales. Si se nos dice, mantente en casa, hay que obedecer porque las leyes fueron instituidas por Dios. Y debemos de respetarlas. Aún las leyes sean justas o injustas, nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, debemos de respetar las leyes, mis queridos hermanos. Hoy nadie sabe qué hacer ante este enemigo invisible. Persona con la que podemos estar platicando, como les decía, no sabemos si tiene el virus o el objeto que tocamos. Vamos a la tienda, vamos acá, objetos que tocamos que no nos damos cuenta en el momento. No sabemos. No sabemos si puede llegar a nuestra casa tampoco. Este virus le ha quitado la seguridad a todo mundo, a la humanidad. Yo meditaba que el hombre más poderoso, famoso, rico, hoy es un hombre indefenso. Cualquier hombre, rico, pobre, cualquier hombre, hoy en día está despojado de su seguridad. Todos. Aún los cristianos estamos ante esa posibilidad. Tal vez usted pueda decir o me pueda decir, no, Dios nos protege. Claro, tenemos esa seguridad y esa confianza y esa fe de que estamos en las manos de Dios y encomendamos nuestras almas al fiel Creador, al sustentador de todas las cosas, al que tiene el dominio y el control de todas las cosas.
Podría decirme usted, no, Dios nos protege. Dios no va a permitir que ningún cristiano le pase esto. Déjenme decirle algo. Yo me gusta estar informada de las noticias, cómo está el mundo, tanto en lo secular como en las iglesias, ¿verdad? Le quiero decir que hay casos de cristianos que ya han adquirido el virus, pastores. Y no es por falta de fe, mi hermano. Quiero que entiendan, no es por falta de fe, esa no es la razón. Es porque estamos en un mundo distorsionado, en un mundo lleno de maldad. Pero ellos tienen la confianza en Dios de que van a ser sanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sea que moramos o sea que vivamos o muramos, somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Decía David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Quiere decir, a pesar, esa palabra, a pesar. Como diciendo David, a pesar de la angustia que me está ocasionando, me están persiguiendo para matarme, a pesar de la angustia que estoy viviendo, seguiré confiando en Dios, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Vamos a ir leyendo en 2 de Crónicas, capítulo 20. Aleluya. Dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Juntémonos, reunámonos en la casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Oren, alaben al Señor. El Señor muchas veces, mucha gente, aún los cristianos, están sufriendo, están tristes. Oh, es que yo quiero ir a la iglesia. Oh, es que yo necesito estar en la iglesia. Es que son tiempos de reflexionar, son tiempos de darnos cuenta en qué está basada tu fe, en dónde estaba basada realmente tu fe. Y darte cuenta nuestra condición o áreas que nosotros tenemos mal delante del Señor. Y hay que reflexionar y meditar en nosotros mismos a través de esos acontecimientos. Y hay que orar. Oremos unos por otros. Animémonos unos a otros, motivémonos unos a otros. Oremos por el mundo entero, oremos por las naciones, oremos por los presidentes, oremos por los enfermos que están, porque dice la palabra de Dios que mientras el hombre tenga aliento de vida hay esperanza, y cuando ya no hay aliento de vida ya no hay esperanza. Así que intercedamos, hermanos. En la casa, busquemos a Dios. Tal vez tenías tiempo de que habías alejado de Dios, no te habías dado totalmente cuenta de que ya no orabas como orabas, ya no leías la palabra como la leías, ya no buscabas a Dios, ya no tenías esa relación que tenías con Dios. Son muchos propósitos que Dios está tratando. A pesar de esto, Dios está tratando con los cristianos, con el pueblo de Dios, para afirmarnos en la fe, para que no se turbe nuestro corazón, que a pesar de lo que estemos viviendo, tengamos la confianza en el Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, hermanos. No te desanimes, no te desalientes, que no se turbe tu corazón y tenga miedo ante esta adversidad, ante esta tempestad, a cualquier caos, cualquier problema, cualquier situación. Alaba al Señor. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Reconocer que somos débiles y necesitamos del poder del Señor.
para que nos dé la fuerza y la fortaleza que nos necesitamos en estos tiempos difíciles. Dice ahí, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reyes de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjese, dos preguntas importantes. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, versículo 9, si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Aleluya. Quiero centrarme, mi querido hermano, en el versículo 9. Dos cosas, mis hermanos. Si mal viniere sobre nosotros, fíjese, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos, dos cosas. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Dos cosas. Que estamos, o sea, bueno, una ya estamos, la pestilencia. Estamos viviendo la pestilencia. En ese tiempo era algo similar a una situación como la que estamos viviendo, mis hermanos. Una situación donde hay contagios y la gente se muere. Es lo mismo que estamos pasando. La pestilencia siempre viene acompañada de hambre. Fíjese bien. Donde hay contagios y la gente se muere, la pestilencia siempre viene acompañado de hambre. Porque mucha gente deja de trabajar y es lo que está pasando. Mucha gente ha dejado de trabajar, incluso cristianos, hijos de Dios. ¿Cómo está? ¿Dónde está puesta tu confianza, pueblo de Dios? Si no tienes trabajo, te reducieron las horas, no tienes trabajo, tienes 1 o 2 días, tienes por un tiempo que ya no has trabajado desde que empezó a ocurrir esto. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Quién es tu socorro? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A quién vas y te humillas? Porque mucha gente deja de trabajar, entonces empieza a surgir dos cosas que son parte del problema que estamos viviendo. Pero aquí dice Josafat, nos presentaremos, fíjate bien, delante de esta casa y delante de ti. Aleluya. Nos presentaremos delante de esta casa. Hoy no nos podemos reunir en la casa de Dios, hermanos. Pero sí podemos presentarnos delante de Él como lo estamos haciendo hoy en casa. Nos podemos presentar, nos podemos humillar, podemos decir que Él es nuestro socorro, humillarnos, presentarnos delante de Él aquí en la casa. Nos podemos presentar. Y dice, al final dice, delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Aleluya. Grandes promesas, hermanos. Cuando nosotros vamos delante de Dios, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y hablamos con Él,
y nos humillamos delante de Él y vamos delante de Él y presentamos nuestras tribulaciones delante del Señor. ¿Por qué le dice esto Josafat? ¿Por qué le habla del pasado? ¿Por qué le empieza a decir que Él es Dios de todo? Incluso le está hablando desde la formación del mundo. Josafat le está recordando al Señor lo grande que es Él, el poderío que hay en Él. Y habla de hechos, Josafat, habla de hechos, habla de Abraham, habla de situaciones que sucedieron en el pasado y cómo Dios siempre tuvo respuesta para su pueblo. Mire, Josafat conocía a Dios. Josafat sabía que Dios es un Dios de promesas. También que Dios era el único que podía ayudarlos en tal problema que estaban. 3 enemigos venían en contra del pueblo de Israel. Y Josafat conocía a Dios, sabía que Dios es un Dios de promesas, que Dios era el único que podía ayudarlos en tal problema que estaban. Dios es el único, hermanos, que nos puede ayudar a enfrentar esta situación que estamos viviendo. Es con propósitos. Es con propósitos tanto para el ser humano como para los cristianos hijos de Dios. Es con un propósito. El Señor nos está zarandeando al pueblo de Dios también. Nos está probando la fe. Nos está probando dónde estaba puesta, dónde está realmente puesta tu fe, tu confianza. ¿Quién es tu esperanza? ¿Cómo estábamos caminando delante de Él? Porque hay mucho pueblo que no le importaba si iba o no iba a la iglesia, si leía o no leía la Biblia, si cantaba o no cantaba. Él llevaba un cristianismo muy rebajado, lo podría decir, diluido. Pero Dios nos está hablando a nosotros, pueblo de Dios. Nos está hablando. Dios es el único, hermanos, que nos puede ayudar. Nosotros no estamos exentos de sufrir. Estas dos cosas, pestilencia o el hambre, tal vez, nos está hablando el Señor también a nosotros. Que volvamos a tener la relación que teníamos con el Todopoderoso. Dijo en su palabra, Juan 16:33. Lo quiero leer, Juan 16:33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, dice el Señor. Así que, mis queridos hermanos, doy gracias a Dios por este mensaje. Doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y misericordioso. Dice que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Humillémonos bajo la mano poderosa del Señor. Busquemos su rostro continuamente. Volvamos a tener la relación que tal vez tú ya no la tenías. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso, al sustentador de todas las cosas, el que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Confiemos en el Señor. Alaba al Señor. Glorifiquemos y exaltemos en medio de esta adversidad. Sigamos confiando en el Señor.
Doy gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. Los motivo al pueblo de Dios, sigan adelante, confíen en Dios. Y doy gracias a Dios por este privilegio que el Señor me da. Y seguiré predicando la palabra del Señor. Seguiré predicando el mensaje, la palabra de Jesús. Amén. Quiero leer solamente algo que me tocaba el corazón hoy en el día. Lo meditaba, ¿verdad? Está en Juan 17:3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Mi deseo es que se conozcan a Jesús. Hacerle fama al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, con esto me despido y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el Templo La Hermosa, y que Dios los bendiga grandemente y que la paz, la gracia y la misericordia gobierne sus corazones. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Amén.